Hola, ¿cómo están? Muchas veces las enfermedades que son pandémicas producen más muertes que las guerras realizadas, ya sean por virus o bacterias que son de alta resistencia y contagio. Por ello, hoy les traigo los 7 pandemias que casi matan al mundo entero. Y vámonos. Número 1. La tercera pandemia. Esta tercera pandemia dejó más de 12 millones de muertos. La tercera pandemia se le conoce también como la peste bubónica, atacando por tercera vez. Comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX. Esta peste estuvo activa hasta 1959. En esa ocasión de la época le tocó el turno a Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por la pandemia. Número 2. La plaga Justiniano. Aguarden todo que nos vamos a las épocas pasadas, principalmente a la época romana. Esta pandemia comenzó en el siglo VI en el Imperio Bizantino. Aunque no se tiene la certeza absoluta, probablemente la peste fue causada por una cepa de Yersinia pestis, la misma bacteria causante de la peste bubónica o negra. Las últimas investigaciones relacionan abiertamente ambos organismos, pudiendo ser incluso el mismo, de idéntica línea genética. Este fatal episodio se inició durante el reinado de este emperador Justiniano. De ahí deriva su nombre. El gran médico del momento, el griego Galeno, recogió los datos sobre la plaga, pues relató cuáles eran los síntomas que tenían los pacientes. En principio se trataba de una fiebre alta, inflamación de la boca y la garganta, sed y por último flujos estomacales. Tras 9 días de enfermedad aparecían las erupciones en la piel que podían convertirse en pústulas, aunque pocos llevaban con vida hasta ese momento. Esta enfermedad mató a más de 25 millones de personas por la carencia en estudios de medicina de aquella época. Número 3. Virus de la inmunodeficiencia humana VIH, también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante y también parte notable de nuestra historia moderna. Es también protagonista de la historia de la cultura de pop. Esta enfermedad está provocada por los retrovirus y fue descubierto por Luc en Francia. Provoca básicamente que el sistema inmunológico funcione de manera deficiente. Por tanto, no es el virus en sí el que provoca la muerte, sino las infecciones. En el transcurso de los años, el VIH se transforma en SIDA, causando que incluso hasta la más mínima infección podría llevar a la muerte del paciente. El VIH se ha cobrado la vida de más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Se transmite mediante contacto directo con mucosas o de la sangre. Además, existen ciertos tratamientos y algunos descubrimientos muy prometedores para mejorar la calidad de vida o incluso tratar en cierta medida la infección. Desde la aparición del VIH han muerto más de 25 millones de personas en todo el mundo. Hasta ahora solamente hay pastillas retrovirales que tardan o ralentizan la muerte y que aún no se ha descubierto la cura. Número 4. La peste negra. Los síntomas incluyen inflamación de los ganglios linfáticos que pueden alcanzar el tamaño de un huevo de gallina, en la ingle, las axilas o en el cuello. Puede presentar sensibilidad y calor. Otros síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga y dolores musculares. En este caso se había desconocido el origen de esta enfermedad. La peste negra o bubónica está relacionada históricamente con la Edad Media y los siglos posteriores a esta. La enfermedad está causada por la bacteria Yersinia pestis, un agente todavía activo en las poblaciones pequeñas y zonas rurales y que provoca grandes y desagradables ampollas. Se propaga a través de parásitos como las pulgas y necesita ratas como reservorio. Esta peste ha matado a más de 75 millones de personas en todo el mundo. Número 5. Pandemia de la gripe en 1918. Es un brote de la influencia del virus A del subtipo H1N1. Esta letal pandemia fue uno de los más graves de la historia moderna. Esta gripe acabó con la vida de entre 3% y el 6% de la población mundial en solo un par de años. Es decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas en todo el planeta, sumándose aún más los estragos causados por la Primera Guerra Mundial. Los síntomas incluyen entre una fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. La mayoría de las personas que fallecían durante la pandemia descubrieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibiótico disponible. España fue el primer país en informar a su población de su existencia, en consecuencia, ya que otros países como Francia, donde podrían haberse dado los primeros casos, censuraron la información para evitar desmoralizar a la población.
Número 6. La sarampión. El sarampión se caracteriza por causar marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar general. Además, es también el causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte se produce por la inflamación pulmonar o de las meninges. Actualmente, la mayoría de la población está vacunando, reduciendo los riesgos de contagio. Se contagia mediante contacto directo y por el aire. Los síntomas del sarampión no aparecen hasta 10 o 14 días después de la exposición. Los síntomas incluyen tos, secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor en la garganta, fiebre y sarpullido. Se tiene registro de este virus desde hace más de 3000 años y hasta el momento ha matado a más de 200 millones de personas. Mauricio Hillman, microbiólogo que desarrolló vacunas para las paperas, el sarampión, la varicela, la neumonía y demás enfermedades, fue el valeroso creador de la vacuna, salvando a decenas de millones de vidas. La viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa causada por el virus variola y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas con marcas imborrables en la piel, ya que provoca la aparición de numerosas pústulas por todo el cuerpo. La muerte llega por fiebre alta, deshidratación y complicaciones derivadas. La viruela llegó a ser tan letal que solamente el 30% de los infectados lograban recuperarse. La viruela es un virus que solo afecta a humanos y su transmisión es muy parecida a la ébola. El medio de contagio de la viruela es mediante fluidos corporales y contacto directo. La enfermedad, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su existencia. Actualmente se considera como una de las enfermedades junto a la peste bovina erradicadas o exterminadas completamente. Tal vez se pregunten quién fue el que descubrió la vacuna contra la viruela. El valeroso hombre llamado Edward Jenner, un médico que solucionó el problema inoculando la viruela bovina, que era inmune a la viruela. Bueno, esto lo haré en otro top para detallar mejor.